Disculpen, buenas noches. Quería hacer una consulta. Yo estoy en la comisión 7 anotada, pero me tendría que cambiar a la 9 y no entendí la semana pasada, el lunes, cómo era el tema del cambio. Si alguno de mis compañeros lo hizo o se sabe cómo tengo que hacerlo, pues la verdad es que no lo entendí. Mira, lo que tenés que hacer es mandar un mail al correo de la cátedra, que ya te digo cuál es, solicitando el cambio y ya vas a recibir la contestación. El mail es mate. Sí. 1, a ver, te lo voy a escribir acá como mensaje para que lo veas. Perfecto. Mate 1. Muchas gracias. No, de nada. Vos lo mandás ahí. -2, 0. Ahí te lo envié. Genial, muchas gracias. De nada. Directamente. ¿Sí? Tengo una pregunta. La clase pasada tomaron asistencia. La asistencia va con la entrada, se toma automáticamente por el sistema. Acá dice que anda en la misma y que todavía no le contestaron el mail. Lo que pasa es que son muchísimos Sí, están chicos. un poco atrasados, o sea, están contestando todos los días. Lo que pasa es que son muchísimos. Entonces no hay muchos, hay muchísimos. Es lo mismo si en el Moodle me matriculé con la contraseña de otra comisión, y la verdad que no sé, no te sabría contestar. Pregúntalo por mail también, porque hay gente que está abocada a eso. Profe, hay que presentar los trabajos prácticos de la clase. Los tenés que tener y te los pueden pedir para rendir el examen. O sea, capaz que usted está rindiendo el parcial presencial y viene un profesor y dice, a ver usted, muéstrenme el práctico. Sí, entonces lo tenés que tener. Disculpe, el correo tiene que ser el mismo de la plataforma. Te mandé el correo de la cátedra y si no lo pones por la plataforma también. Profe, eso quiere decir que con el simple hecho de estar en Zoom ya tengo el presente, no tengo que subir el número de documento, no. Porque está tu mail, lo hacen por el correo, tu mail, tu dirección de correo. Por eso es que te piden el correo electrónico. Para los parciales hay que llevar DNI, sí. Sin DNI no se puede rendir. La semana pasada tuvo mala conexión para ver el tema de los cuestionarios. Los cuestionarios se realizan en la facultad, pero en la computadora de la facultad. O sea, se rinde online, pero desde la facultad. Desde el aula virtual de la facultad. Estoy contestando lo que van diciendo. Recording in progress. Bueno. Sí recomendamos tener los prácticos hechos en físico. ¿Y saben por qué? Porque es recontra importante hacerlos, escribirlos. Es la manera de fijarlos. O sea, pareciera ridículo que le digamos, sí, los tienen que tener a los prácticos, pero es la manera de que realmente ustedes van a fijar los conocimientos. Así que sí, los tienen que tener escritos.
¿Ya empezaron las clases prácticas complementarias? Sí. Acá preguntan, se me congeló la pantalla, no hay que presentar los TP, pero igual hay que tenerlos hechos. Sí, porque te los pueden pedir que los presentes. Si el día que vas a rendir te piden el trabajo práctico, porque como se rinde en forma presencial, los tenés que tener. En varias oportunidades se pidieron. Y se pide al azar, porque evidentemente no se va a pedir a todos. Bueno. Empezamos la clase, chicos. Voy a continuar con lo que dejé en la otra clase. Bueno, la clase pasada habíamos terminado con la negación de una forma proposicional cuantificada. O sea, ¿se acuerdan que si fuera una proposición, P, la negación era no P, y el valor de verdad era opuesto al de P. Si la proposición P era verdadera, no P es falsa. Por ejemplo, si yo digo, esta lapicera, bueno, no sé dónde me toma la cámara, esta lapicera es violeta, y el valor de verdad es que es verdadero, porque evidentemente es violeta, la no P va a ser falso. Quiere decir que si yo digo esta lapicera no es violeta, eso lo que estoy diciendo es falso, ¿sí? El valor de verdad de no P es justamente el opuesto al valor de verdad de P. Después vimos, eso era la negación de una proposición, y después vimos la negación de una forma proposicional cuantificada. Acuérdense que una forma proposicional cuantificada estaba dado en función de, lo hablábamos, en función de P de X, ¿sí? Dado una función proposicional P de X, siempre que función o forma proposicional, lo hacemos en función de X, porque el sujeto era un X. Su negación va a ser no P de X, y significa no es cierto que ocurra P de X. La negación, a su vez, del cuantificador universal es el cuantificador existencial, y lo expresamos así. O sea, si yo tengo no, y entre paréntesis, entre corchetes, para todo x, p de x, esto que tengo acá dentro del corchete es una función proposicional o forma proposicional, pero cuantificada. Por eso pasa a ser proposición. Si yo niego esto, la negación del cuantificador universal es equivalente al cuantificador existencial. O sea, el opuesto de decir para todo es decir existen algunos. Si la negación de la proposición de la función P de X va a ser no P de X. Entonces, si yo quiero negar toda esta expresión, tengo que negar el cuantificador por un lado y la proposición por el otro. Entonces, existe X, sería la negación de para todo X, y no P de X, la negación de P de X. A la inversa, cuando hablamos de la negación del cuantificador existencial, la negación del existencial es el cuantificador universal. Entonces, si yo tengo la negación de una expresión como esta, negación de existe X tal que Q de X, la negación va a ser para todo X, que va a ser la negación del existencial, y no Q de X, que es la negación de Q de X. ¿Sí? Entonces, la expresión, la otra aclaración, es cuando yo digo no todos, ¿sí? Cuando yo digo no todos, es equivalente a como todos no. Eso es lo mismo, no todos o todos no. Es equivalente a decir ninguno.
Bueno, a partir de todas maneras, quédense tranquilos que hay operaciones o hay varias ¿cómo se llama? Práctica con respecto a la negación tanto de proposiciones como a la negación de las formas proposicionales cuantificadas. Todo esto van a tener práctica. Lo que me interesa que sepan acá en la teoría es la negación de una proposición y la negación de los cuantificadores y formas proposicionales. Vamos a ver ahora operaciones lógicas. ¿Se acuerdan que cuando vimos los conectivos lógicos, la clase pasada, hemos dicho que los conectivos lógicos eran partículas que son utilizadas para unir dos o más proposiciones simples y así formar una proposición compuesta? Bueno, ¿qué pasa? Esos conectivos son I, ¿se acuerdan que era la B corta invertida o el sombrerito? I. Esta B corta sería O, esta flechita significa implica, y esta doble flechita significa sí y solo sí. Resulta que hay operaciones que están relacionadas a estos conectivos. La operación que relaciona dos proposiciones unidas por este conectivo lógico se denomina conjunción, o sea, P y Q, así se lee, P y Q, y se denomina conjunción. La operación que involucra a este símbolo, ¿sí?, a la O, se denomina disyunción, y se simboliza P o Q, y se lee P o Q. El símbolo, la implicación, la flechita, la operación se denomina implicación o condicional, y se simboliza P implica Q, y se lee si P entonces Q, si ocurre P entonces Q, ya después vamos a ver otras formas de nombrar, ¿sí? O P implica Q sería la otra. Y luego tenemos la flechita de ida y vuelta, que se llama doble implicación o bicondicional, la operación en la cual está involucrada este símbolo o este conectivo. ¿Cómo la simbolizo? P, sí, solo sí, Q. P, la doble flechita, ida y vuelta, Q. P, sí, solo sí, Q. ¿Sí? Bueno. Vamos ahora a desarrollar cada una de estas 4 operaciones. La primera operación que vamos a ver es la conjunción. ¿Qué dice la conjunción? Fíjense, la conjunción de las proposiciones P y Q, es la proposición escrita así, P y Q, solo es verdadera si las dos proposiciones, tanto P y Q, son verdaderas. En todo otro caso es falsa. Para lo cual vamos a utilizar la tablita de verdad, a esto lo vamos a llamar tabla de verdad, y esto desgraciadamente se lo van a tener que estudiar de memoria. Fíjense, P y Q son las dos proposiciones, y yo necesito saber el valor de verdad de P y Q. Pero ¿qué puede pasar? P y Q no siempre va a ser verdadero, no siempre va a ser falso. Depende del valor de verdad de las proposiciones simples que componen esta conjunción. Tenemos distintas opciones. Que P sea verdadera y Q verdadera. Ese es el único caso donde P y Q va a ser verdadera. Ahora, si P es verdadera y Q es falsa, P y Q va a ser falsa. Si P es falsa y Q verdadera, la conjunción va a ser falsa. Y si ambas son falsas, ambas proposiciones simples independientes son falsas, P y Q también va a ser falsa. Por lo tanto, fíjense, la única posibilidad que tenemos para que una conjunción sea verdadera es que ambas proposiciones que conforman la conjunción sean verdaderas. ¿Sí? Cuando utilicen la tabla de verdad, cuando tengan que hacer tablas de verdad, siempre piensen o traten de prever todas las opciones posibles.
que no les quede ninguna combinación sin tomar o que no se repita ninguna. Para eso la mejor forma es, nosotros tenemos el número 2 elevado a la n, siendo n el número de proposiciones. ¿Cuántas proposiciones tenemos acá? P es una y Q es otra, son 2 proposiciones. 2 al cuadrado, 4. Quiere decir que voy a tener 4 renglones, 4 posibilidades distintas de combinación de ambas. Para que les sea más fácil, 4 dividido 2 son 2, entonces ponen 2 verdaderas y 2 falsas. Y después la mitad de 2 es 1 y van poniendo verdad, falso, verdad, falso. Si hubiéramos tenido, después cuando vean tablas de verdad, esto ya les voy adelantando porque enseguida vamos a ver tablas de verdad. Si hubiéramos tenido 3 proposiciones, P, Q y R, y tenemos que relacionar P, Q y R, o P, Q o R implica S o lo que fuera, si tenemos que relacionar hacer una tabla de verdad con 3 proposiciones distintas, esto va a ser 2 al cubo, ¿sí? Porque son 3, igual a 8. Quiere decir que va a tener 8 filas. ¿Y cómo la armo? 8 dividido 2 son 4. 4 verdaderas y 4 falsas. Después viene 2, que es la mitad de 4, 2, 2 y 2. Y después una y una, una y una, una y una, una y una, hasta completar las 8 filas. ¿Sí? Bueno. Ahora, esta palabrita, este i que vemos acá, no necesariamente el conectivo y, ¿sí? Puede estar la palabra pero, puede estar la palabra sin embargo, puede usarse la palabra también, ¿sí? En vez de el y. Por ejemplo, yo puedo decir 8 es múltiplo de 4 y también de 2. Ese también significa y, es sinónimo a la conjunción. Yo puedo decir 8 es múltiplo de 2 y 5 y 10 es múltiplo de 5. Puedo decir 8 es múltiplo de 2, pero 5 es múltiplo de 5, por decirlo, ¿sí? El pero, el sin embargo, el y, son sinónimos a los fines de la conjunción, a los fines de utilizar la operación conjunción. De todas maneras, ya van a ver que hay varios ejercicios en el práctico que van a practicar con todas estas palabritas sinónimos a la i. Por ahora me interesa que sepan este cuadro, lo tienen que saber de memoria. La manera más fácil es que en una conjunción es verdadera cuando ambas proposiciones son verdaderas. ¿Estamos? Pasemos ahora a la disyunción, otra operación lógica, y la podemos definir como la disyunción de las proposiciones P y Q, es la proposición P o Q, o sea, este símbolo B, que solo es falsa si las dos proposiciones P y Q son falsas. Fíjense, en el último renglón se da. En el resto de los casos es verdadera. Entonces, una disyunción, ¿cuándo es verdadera? ¿Cuándo es falsa? Cuando ambas proposiciones son falsas. En el resto de los casos es verdadera. ¿Sí? Luego tenemos la otra operación que habíamos visto, tenemos acá la otra operación, que sería la implicación o condicional, P implica Q. Acá la tenemos. La implicación de las proposiciones P y Q es la proposición P implica Q, donde P recibe el nombre de antecedente y Q de consecuente. Una implicación solo es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los otros casos es verdadero. Bueno, hasta acá paremos un poquito. ¿Qué significa P implica Q? ¿Qué significa antecedente y consecuente? Si yo tengo una implicación, por ejemplo, yo puedo decir, si 8 es divisible por 2, entonces es par. ¿Sí? Si 8 es divisible por 2, entonces es par. Si pasa algo, entonces pasa otra cosa, ocurre otra cosa. Lo que da lugar a la consecuencia se llama antecedente. La consecuencia se llama consecuente o consecuencia. Otro ejemplo.
Si estudio, entonces apruebo. ¿Cuál es el antecedente? Yo estudio. ¿Cuál es la consecuencia? Yo apruebo. O sea, tiene que darse algo primero para que tenga como consecuencia un resultado. En este caso, tiene que darse que yo primero tengo que estudiar para aprobar. ¿Estamos? Entonces, el antecedente es lo que ocurre primero, antes de la consecuencia. Y la consecuencia es lo que ocurre como consecuencia del antecedente. Entonces, si estudio, entonces apruebo. ¿Estamos? El antecedente estudio, el apruebo es el consecuente. La proposición P sería estudio, la proposición Q sería yo apruebo. Por ende, no sé quién ha escrito ahí, hay alguien que está con el cursor escribiendo arriba. Si estudio, entonces apruebo. La proposición P sería yo estudio. La proposición Q sería yo apruebo. P implica Q. ¿Estamos? ¿Qué pasa si yo digo apruebo si estudio? ¿Cuál sería el antecedente para ustedes? Estudiar. Perfecto. Por más que esté puesto al final, apruebo si estudio, por más que esté puesto al final, es el antecedente, ¿sí? Es lo mismo que decir, apruebo si estudio. Por más que el si estudio esté al final, sigue siendo lo que da origen a la consecuencia que es aprobar. Por más que esté puesto al final. ¿Estamos de O acuerdo? sea que el orden no importa. El Sí. orden no importa, lo que tienen que tener en cuenta es qué da origen a qué. ¿Estamos? O sea, Sí. cuál es lo que da origen a la consecuencia. Siempre tienen que localizar el antecedente y la consecuencia. ¿Estamos? Ya igual hay un montón de ejercicios en práctico, muchísimos, así que quédense tranquilos. Estamos haciendo una pequeña introducción al tema. La tabla de verdad de la implicación, entonces, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la implicación es falsa. Si no, siempre es verdadero. ¿Cuáles son algunas palabras que preceden al consecuente? Si estudio, entonces, apruebo. Si estudio, por consiguiente, apruebo. Si estudio, luego, apruebo. Si estudio, se sigue que apruebo. Si estudio, por lo tanto, apruebo. Si estudio, por esto, apruebo. Estudio solo si apruebo. Siempre. Apruebo siempre que estudio. ¿Está bien o no? El siempre va delante es lo que da lugar al consecuente. Y algunas palabras que preceden al antecedente, ¿cuál era el antecedente? En este caso, si estudio, apruebo. Como estudio, apruebo. Porque estudio, apruebo. Pues, puesto que estudio, apruebo. Puesto que estudio, apruebo. Ya que estudio, apruebo. En tanto que estudio, apruebo. Cuando estudio, apruebo. Son sinónimos del sí. ¿Estamos? Son todas palabras que anteceden al o preceden al antecedente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Yo no garabateé esto, no sé quién garabateó. ¿Ustedes ven un garabato o no? O yo nomás. Sí, sí, vemos garabato. Sí, no sé qué. No sé Sí se ve, pero no sé cómo se puede hacer si. No tengo No sé, idea. ay, no sé qué pasó. Bueno, después no voy a tocar nada porque capaz que les borro todo. No, déjalo, queda lindo. Bueno. Bueno. Vamos a la última operación como consecuencia como consecuencia de los símbolos, de los conectivos lógicos. Es la última, que es la doble flechita ida y vuelta, que se llama doble implicación. Sí y solo sí se lee. ¿Estamos? Entonces la operación se denomina doble implicación. La doble implicación de las proposiciones P y Q es la proposición P sí, solo sí, Q. Y solo es verdadera si ambas son verdaderas o si ambas son falsas. Entonces, si P y Q son verdaderas,
es verdadero, si P y Q son falsas, son verdaderos. En el resto de los casos, si una es distinta que la otra, son falsas. La proposición es falsa. El bicondicional, P, si, solo si, Q, también lo leemos de la siguiente manera. O sea, las otras palabras que pueden ser sinónimos del sí, solo sí, P equivale a Q, P es equivalente a Q, P es lo mismo que Q, P sí, solo sí Q, P vale tanto como Q, P siempre y cuando Q. O sea, y lo que también podemos resaltar, la expresión P sí, solo sí Q es equivalente a poner P implica Q y Q implica P. ¿Sí? En la suma de las dos. P implica Q y Q implica P. Bueno, vamos a ver las leyes lógicas. Dicen si podés volver a poner la disyunción que no han podido copiar, Silvia. Ahí estoy volviendo atrás. La disyunción, acá la Sí. tienen. La disyunción es falsa cuando ambas proposiciones son falsas, en el resto de los casos es verdadero. ¿Estamos? ¿Listo? ¿Puedo seguir, no? Bueno. Leyes lógicas. Para ver qué es una ley lógica, veamos proposición, contradicción y contingencia. Dentro de las leyes lógicas, tautología. ¿Qué es tautología? Ya le voy a mostrar enseguida con una tabla de verdad. Una proposición compuesta es una tautología cuando el valor de verdad es siempre verdadero, cualquiera sean los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Entonces, una proposición es una tautología cuando el valor de verdad es siempre verdadero, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que la componen. Por ejemplo, yo puedo tener un P verdadero, un Q falso, o un Q falso, un P verdadero, y siempre me va a dar verdadera la operación o la tabla de verdad, el valor de verdad de la proposición compuesta. Ya les muestro, les leo esto hasta acá, y les muestro un ejemplo de tautología, de contradicción y de contingencia para que se les aclare. Por ejemplo, dice P y no P es una tautología. ¿Por qué es una tautología? P o no P, porque puede ser una o la otra. Siempre va a ser verdadero. En cambio, P y no P es siempre falso, porque algo no puede ser verdadero. Nunca. P es lo mismo que no P. Algo puede ser P o es no P, pero no puede ser P y no P a la vez. Es siempre falso, cualquiera sea el valor de P. Si siempre es falso, entonces es una contradicción. Y si la tabla de verdad de una operación da como resultado algunos valores verdaderos y otros falsos, la proposición compuesta la denominamos contingencia. Bueno, entonces, verdadero cuando tenemos todos valores de verdad independientemente de las proposiciones simples que la componen. Eso se llama tautología. Contradicción, cuando me da todo falso, independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples. Y contingencia, cuando me da para algunos valores verdaderos y para otros falsos. Están preguntando si esto está en la plataforma, toda la teoría está en la plataforma, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartir un minutito esta pantalla y les voy a compartir otra. De tablas de verdad. Miren, por ejemplo, tengo esto. Me piden P implica Q y P implica Q. ¿Sí? Todo esto que está acá. Yo quiero plasmar esto en una tabla de verdad. Lo primero que tengo que ver es cuántas proposiciones tengo. Todo esto está también en el apunte de teoría
que les mostré el otro día. Está incluso este mismo ejemplo. P, ¿cuántas proposiciones conforman toda esta proposición compuesta? Porque esta es una proposición compuesta, ¿no? ¿Cuántas proposiciones tengo acá? Solamente P y Q, que se repiten, no tengo P, Q, R, S, T, tengo 2, ¿sí? 2 al cuadrado es 4. Entonces, la mitad, 2 verdadero y 2 falso. Armo una tabla de verdad. Y acá la mitad, un verdadero, un falso, un verdadero y un falso. Armo una tabla, ¿qué necesito? P implica Q, sería lo primero que tengo. P implica Q. Después, ¿qué necesito? P implica Q y P. P implica Q y P. Y por último, necesito que todo esto implica Q, que es el final, al final de cuentas quiero ver cómo es toda esta proposición compuesta. P implica Q. Fíjense, ¿qué decía lo que les acabo de decir en cuanto a la tabla de verdad de una implicación? La implicación era falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En el resto de los casos era verdadero, ¿sí? Si ustedes tienen ahí la tabla de verdad que les di, acuérdense, era verdad implica verdad, verdadero. El único caso que me da algo falso en una implicación es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso. En el resto de los casos me da verdadero, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo? Necesito P implica Q y P. ¿Qué hay acá? ¿Qué operación hay entre P implica Q y P? Hay una conjunción. Entonces, tengo que relacionar, miren el cursor, P implica Q y P. Tengo que relacionar la columna 1 con la columna 3. Y hay una conjunción entre ambas. ¿Qué decía la conjunción? Váyanse al cuadrito de la conjunción. Decía que es verdadera cuando ambas son verdaderas y falso en el resto de los casos. Fíjense, estoy relacionando esta con esta. ¿Está bien o no? Estas dos. La primera y la tercera columna. Verdadero y verdad es verdadero. Falso y verdad, falso. Verdadero y falso, falso. Verdadero y falso, falso. ¿Sí? Acuérdense que la conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas. Por último, tengo la operación grande esta, que es toda la expresión. Fíjense, P implica Q y P, ya lo tengo acá, y esto implica Q, o sea, este es el antecedente y este es el consecuente. O sea que tengo que relacionar la cuarta columna implica la segunda columna que es Q. ¿Qué decía la implicación? El antecedente verdadero, consecuente falso, era falso. Acá tengo antecedente, porque este es el antecedente, y este sería el consecuente, la Q. Antecedente verdadero, consecuente verdadero, me da verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, me da verdadero. Antecedente falso, consecuente verdadero, me da verdadero. Antecedente falso, consecuente falso, me da verdadero. Y acá estamos en presencia de lo que les decía recién, una tautología. Independientemente del valor de verdad de las proposiciones simples que la componen, la proposición compuesta es verdadera. Siempre, para todo, cualquiera sea el valor de las proposiciones simples que la componen. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo se arma la tabla de verdad y ahora el concepto de tautología? Veamos el concepto de contradicción. Les dije que era falso para todos los valores, independiente del valor de las proposiciones simples que la componen. P verdadero, P y no P, ¿sí? P y no P. Tengo una sola proposición, ¿sí? Entonces, una sola proposición sería 2 elevado a la 1. Son 2 líneas nada más. Si P es verdadero, ¿yo qué necesito? P, no P, y después necesito la operación de conjunción entre P y no P. Entonces, si P es verdadero, no P, ¿cómo va a ser? Falso, porque el valor de verdad es opuesto.
Si P es falso, no P es verdadero. Ahora acá, ¿qué me dice? Que haga la conjunción entre P y no P. La conjunción es verdadera cuando ambas son verdaderas, que no se da, no hay ningún caso donde ambas son verdaderas. Por lo tanto, cualquiera sea el valor de las proposiciones, esto va a dar siempre una contradicción. Todas la hacen falso. ¿Se entendió hasta ahí? Creo que tenía otra. Ejemplito. 2 minutitos. No tenía. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? Dicen que sí por el chat. Bien, perfecto. Bueno, dejo de compartir esta pantalla, no, 2 minutitos, les quería dar unos ejemplitos de operaciones lógicas, que es lo que acabamos de dar. De conjunción, por ejemplo, 8 es un número divisible por 4 y también es par. Esto es un ejemplo de una conjunción. Para eso primero determino cuáles son las proposiciones que la componen. P, 8 es un número divisible por 4, Q sería 8 es un número par. Simbólicamente, P y Q. Puedo dar el valor de verdad de cada una de estas proposiciones. Fíjense, si P, 8 es un número divisible por 4, ¿es verdadero? Sí, por lo tanto el valor de P es verdadero. 8 es un número par, ¿es verdadero? Sí, el valor de Q es verdadero. El valor de verdad de P y Q, entonces, verdad y verdad, me da verdadero. ¿Estamos? Disyunción. 22 es un número par o múltiplo de 11. Estos son ejemplos de la teoría de la cartilla. P, 22 es un número par, Q, 22 es un número múltiplo de 11. Como es O, es P o Q. El valor de verdad de P es verdadero, porque 22 es par. El valor de verdad de Q es falso, porque 22 es un número, 22 es un número múltiplo de 11. Está bien, esto es verdadero. Verdadero, acá me confundí yo, mil disculpas al copiar. Verdadero o verdad me da verdadero. ¿Está bien? Aunque si hubiera sido falso también me da verdadero, ¿sí? Porque es una cosa o la otra. ¿Estamos? Ahí corrijan, esto es verdadero. ¿Sí? La disyunción es falso cuando ambas son falsas. Porque acá estoy diciendo, 22 es un número par o es múltiplo de 11. Si acá yo hubiera puesto 22 es múltiplo de 7 y no es, yo hubiera dicho 22 es par o múltiplo de 7. Una de las dos es, por eso es verdadero. Luego tenemos implicación, un ejemplo. Si 2 es mayor que menos 2, entonces 2 al cuadrado es mayor que menos 2 al cuadrado. La proposición P sería 2 es mayor que menos 2. La proposición Q sería 2 al cuadrado es mayor que menos 2. Entonces, si ocurre eso, entonces ocurre esto. Como es una implicación, P implica Q. El valor de P, ¿cómo es? ¿Verdad? Porque 2 es mayor que menos 2. El valor de Q, ¿cómo es? 2 al cuadrado es mayor que menos 2 al cuadrado. No, porque 4 no es mayor que 4, es igual a 4. Entonces el valor de Q es falso. Entonces, el valor de toda esta proposición, ¿cómo va a ser? P implica Q, acuérdense, antecedente verdadero, consecuente falso, es el único caso donde va a ser falso. El valor de toda esta proposición compuesta de esta implicación es falso. Bueno. Y ustedes me dejo para que hagan el ejemplito de la doble implicación, que es la más fácil de todas. Bueno, sigo. Tengo que dar leyes lógicas aquí, no me acuerdo. ¿Sí, no? Bueno, continúo entonces. Antes de Morgan. Antes de Morgan, sí. Perfecto. Estoy con un poco de olvido. Espero que no sea Alzheimer esto. Me dijiste Yo hablaba con el micrófono apagado.
Bueno, entonces, leyes lógicas acabamos de ver. Para ello, acabamos de ver tautología, contradicción y contingencia. ¿Está bien? Toda ley lógica siempre es una tautología. Por eso es que primero les di el concepto de tautología. Una ley lógica siempre me va a dar una tautología, o sea que se verifica para todos los valores de verdad, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples. ¿Para qué necesitamos estas? Ya van a ver, después vamos a hacer un ejercicio donde utilicemos todas estas leyes lógicas. Por ahora me interesa que sepan esto, nada más, y después voy a dar las leyes de Morgan y vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo se demuestra. Una ley lógica es la involución. No P es equivalente a decir P. ¿A qué se les asemeja el no P? Es equivalente a menos por menos más, ¿sí? Yo niego algo que está negado, es lo mismo que afirmar. Si yo digo, no es cierto que no llueve, en definitiva, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que llueve. No es cierto que no llueve, estoy diciendo que sí llueve. No es cierto que no aprobé, no es cierto que no aprobé, quiere decir que en realidad aprobé. ¿Está bien? Entonces, no P es equivalente a decir P. Luego tenemos otra ley que se llama idempotencia. Fíjense, para la conjunción tenemos P y P es equivalente a decir P. ¿Qué significa esto? Nunca no tengo ganas de aprobar. Ah, muy bien, Franco, con el ejemplo que te mandaste, te felicito. Bueno, veamos para la conjunción. P y P es equivalente a decir P. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener P y P y P 1000 veces. Es lo mismo de decir P. O sea, puedo decir llueve y llueve y llueve. Lo que estoy diciendo es que llueve. Si digo no llueve, no llueve, no llueve, no llueve. Con decirlo una sola vez, no cambia. ¿Estamos? Bueno, eso significa P y P y P. Lo mismo para la disyunción. P o P o P o P es equivalente a decir P. Acá ponen P o P es equivalente a decir P. Conmutativa. Otra ley. La conmutativa. La conmutativa. Tenemos de la conjunción y de la disyunción. La conmutativa de la conjunción, P y Q es equivalente a decir Q y P. ¿Estamos? Entonces, P y Q es equivalente a decir Q y P. ¿Sí? 3 y 2 es lo mismo que decir 2 y 3. Eso está más o menos. De la disyunción, P o Q es equivalente a decir Q o P. Me da lo mismo. No hacen la implicación, porque no es lo mismo P implica Q que Q implique P. No es lo mismo el antecedente que el consecuente. ¿Estamos? Bien, no importa el orden, tanto en la conjunción como en la disyunción. Esa es la propiedad o la ley conmutativa. Luego vamos a la asociativa. La asociativa también la tenemos en la conjunción y en la disyunción. En la conjunción tenemos P y Q, entre paréntesis, y R. O sea, dentro de P y Q y R están asociados. P y Q y R. Es equivalente a poner P y Q y R. Me da lo mismo asociar. ¿Se acuerdan que en la suma teníamos 3 más 4 entre paréntesis más 5? Es lo mismo que poner 3 más 4 más 5. ¿Está bien? Pasa lo mismo con las proposiciones. ¿Sí? Entonces, puedo asociar P y Q y R, o puedo asociar P y Q y R. En la disyunción pasa lo mismo, P o Q o R, y puedo asociar como P o Q o R. Luego tenemos la ley distributiva, ¿sí? De la disyunción respecto de la conjunción. Fíjense, P y Q, entre paréntesis, o R. La distributiva es que distribuyo, entonces pongo P o R y Q o R. ¿Ven? P o R
I, Q o R. ¿Me siguen? Y luego tenemos la distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. P o Q y R puedo agrupar o distribuir P y R o Q y R. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de la teoría y va a pasar la profesora a presentar los ejercicios prácticos relacionados con estos, ¿sí? A los fines de repaso nomás, involución, idempotencia conmutativa asociativa y distributiva, estas leyes. Después sigo dando más leyes con la ley de Moore. Les dejo de compartir y siguen con la profesora ahora un minuto. Hola chicos, habíamos quedado la clase pasada, habíamos hecho el ejercicio 1 y el ejercicio 2 del práctico, ¿se acuerdan? Yo ahora les voy a compartir el práctico para que vamos resolviendo el ejercicio 3, ¿sí? ¿Alguna duda del ejercicio 1 y del 2? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, pasemos entonces al ejercicio 3. Dice el 3. Dado los siguientes enunciados, escríbelos usando la simbología lógica, identificando las proposiciones simples que lo componen. Cuando sea posible, escribir las proposiciones o formas proposicionales en lenguaje matemático. ¿Estamos lo que hay que hacer? Y también dice, determine el valor de verdad de los mismos cuando sea posible. Entonces el ejercicio A dice, no todos los números enteros son múltiplos de 5. ¿De quién estoy hablando yo? ¿Quién sería mi X? ¿Quién sería mi X? Números enteros. Muy bien. Mi X sería números enteros porque es, ¿no es cierto?, mi sujeto de lo que yo estoy hablando. Y si tengo que escribir la proposición o forma proposicional, ¿cómo me quedaría P de X? X, P de X, ¿cómo me quedaría? X, o sea, lo que digo de X. P de X dice que X es múltiplo de 5. Si lo escribimos en símbolos, me quedaría, como dice no todos es lo mismo que decir que ¿Algunos? es lo mismo, si no son todos, quiere decir que existe alguno que no es cierto? Entonces, en ese caso, ponemos, existe un X tal que P de X es tal que P de X. ¿Esto es verdadero? Sí es verdadero. ¿Por qué? Porque todos los números no son múltiplos de 5, pero como el cuantificador existe, quiere decir que hay algunos que son múltiplos de 5 y otros que no. Entonces, por eso en este caso sería verdadero. Si hubiera dicho todos en vez de no todos, ¿cómo sería? Universal. Sería, sería falso, ¿no es cierto? Porque no todos los números serían múltiplos de 5. Entonces, chequeemos lo que acabamos de hacer. Definimos el sujeto. ¿De quién estamos hablando? De los números enteros. Escribimos la proposición o forma proposicional. Sería P de X, X es múltiplo de 5. Y al escribirla ya en símbolos sería existe un X tal que P de X. No todos los números enteros son múltiplos de 5. Eso es lo que escribimos. Esto es entonces verdadero. ¿Estamos? ¿Se entendió? ¿Profe? Sí. Ahí Acá en estoy. donde dice el tercer renglón, que sería Sí. existe X, ¿eso sería el Sí. lenguaje lógico? Que sería el Ese último sería paso. tal cual. Tal cual. Ah, bien. Porque acá nos piden, escribe usando la simbología lógica. Sería eso. Identificando las proposiciones simples que la componen. Acá hay una sola, o sea, no es una proposición compuesta, ¿sí? Y eso es todo lo que nos piden acá. ¿Estamos? Y el lenguaje matemático, que sería, ¿no es cierto?, el lenguaje el lógico cuando escribimos así en símbolos. ¿Está bien? Sí, profe, ¿Sí? muchas gracias. No, de nada.
Tratemos de, no vamos a hacer todos los ejercicios, vamos a hacerlos distintos, porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero tratemos de hacerlos juntos de manera de que ustedes también puedan repasar. En el B dice, para todo X que pertenece a los enteros, X es igual a 5 por H, y H también es un número entero. Si digo que X es igual a 5 por H, ¿qué estoy diciendo de X? ¿Qué es qué? ¿Múltiplo? Lo de 5. Múltiplo de 5. Muy bien. ¿Quién sería mi sujeto? ¿De quién estoy hablando yo? Los X De pertenecientes X, a ¿no los es enteros. cierto? Sí. Estoy hablando de X, que es un número entero. ¿Cuál sería mi proposición? ¿P de X o Q de X? X igual X a 5 por H, ¿no es cierto? Y si lo tengo que escribir en símbolos ya lógicos, ¿cómo me quedaría? Para todo X, P de X, ¿está bien? ¿Y eso sería verdadero o falso? ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Es falso, ¿no es cierto? Sería falso si yo dijera, o sea, ¿por qué? Porque dice para todo X, o sea que no todos los números son múltiplos de 5, ¿sí? Si hubiera dicho existe, sería verdadero. ¿Está claro? ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí, profe. Hagamos Sí, más. profe. Hagamos el C, hagamos unos cuantitos como para que repasemos. Dice, para todo X que pertenece a los enteros, X más 5 es igual a menos 2. ¿De quién estoy hablando yo? De X, los ¿no es números cierto? de Mi X. sujeto es X, que es un número entero. Mi forma proposicional, o sea, mi P de X, ¿quién sería? X más X más 5. 5 5 igual a menos igual a 2. menos 2. Perfecto. Y si lo tengo que escribir ya en lenguaje lógico, ¿cómo me quedaría? Para todo X que pertenece a los Z, ¿cómo me quedaría Dice si puedes repetir, Gachi, perdón. este ejercicio? Sí, decimos, ¿de quién estamos hablando cuando decimos para todo X que pertenece a los enteros, X más 5 es igual a menos 2? ¿De quién estoy hablando yo? ¿Quién es mi sujeto? El número X que pertenece a los enteros, ¿está bien? X que es un número entero. ¿Cómo me quedaría P de X? X más 5 es igual a menos 2. Al ponerla en símbolos, ¿cómo me quedaría? Para todo X, P de X. ¿Eso sería verdadero o falso? ¿Se han dormido? ¿Es verdadero o falso? Falso. Es falso, muy bien. ¿Por qué es falso? Porque no Porque es para todos todo los X. enteros, al sumarle 5, me va a dar a mí menos 2. ¿Estamos? O sea que sería falso. ¿Se va entendiendo o no? Sí, profe. ¿Entienden? Bien. Sigamos. Para todo X que pertenece a los enteros, X cuadrado menos 4 es igual a 3X. Eso implica, o sea, quiere decir que X es igual a 4, dice. ¿De quién estoy hablando yo? De X. Muy bien, de un X que pertenece a los enteros, o sea que es un número entero. ¿Todo esto es una proposición simple o es una proposición compuesta? Compuesta. Compuesta, porque tiene un conectivo lógico que ¿cuál es? La implicación. Muy bien. ¿Cuál sería una de las proposiciones? X al cuadrado menos 4 igual a 3X. O sea que yo pondría P de X, 2 puntos, X cuadrado menos 4 igual a 3X. ¿Y la otra cuál sería? Q de X igual a X igual a 4. Perfecto.
Acordémonos de lo que decíamos la clase pasada. Esto era una cuadrática, ¿se acuerdan? O sea que yo Sí. tenía dos raíces que era, o sea que me hacían cierto esto, cuando la x valía 4 o cuando la x valía menos 1. Ujú. Entonces, si yo digo, para todo x que pertenece a los enteros, p de x implica q de x, yo estoy diciendo, ¿esto será verdadero o será falso? Falso. Muy bien, es falso ¿por qué? Porque x puede valer 4 o x puede valer menos Menos 1. 4. Perfecto. 4 o menos 1 Menos. son los valores que me dan las Ah, raíces. sí. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Yo les estoy haciendo así varios, los que yo veo que son hasta que entren en el ritmo y después hacemos los que son distintos, así después los otros ejercicios lo completan en la próxima clase que van a tener virtual, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá en este ejercicio anterior, bueno, no, acá está más abajo, dice, para todo x que pertenece a los enteros, x cuadrado menos 4 es igual a 3x, eso implica que x es igual a menos 1 o x es igual a 4. En este caso ya estaríamos contemplando las dos raíces que hacen cierta esa ecuación cuadrática, ¿está bien? Como en el caso anterior, ¿de quién estoy hablando yo? X perteneciente De a x, Z. mi sujeto es x, que es un número entero. ¿Y cuántas proposiciones tengo? 3. 3, muy bien. P de x sería x cuadrado menos 4 igual a 3x. Q de x sería x igual a menos 1 y R de x igual a 4. ¿Está bien? Sí. Si lo escribimos en símbolos, ¿cómo me quedaría? Para todo x que pertenece a los z, P de x implica Q de x o Y R de R de x. X. ¿Esto será verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero, Mm. porque cualquiera de esos dos valores hacen de que sea verdadera, ¿no es cierto?, la primer proposición. ¿Se entiende? Sí, profe. Salteemos el F y hagamos el G. Porque son todos iguales, por eso los voy salteando. Dice, no es cierto que el siguiente menos 6 es menos 5. ¿De quién estoy hablando yo? En este caso tengo una proposición P, ¿no es cierto? P, que sería el siguiente de menos 6 es 5. Siempre lo ponemos en afirmativo y después lo negamos, ¿sí? Entonces decimos, P, el siguiente de menos 6 es menos 5. Si lo tengo que escribir en símbolos, ¿cómo me quedaría? No, P, ¿está bien? ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Es verdadero o falso? Falso. ¿Es falso? Muy bien, ¿por qué? Sí. Porque el siguiente de menos 6 sí es menos 5, ¿no es cierto? Y ahí dice, no es cierto que eso sea. ¿Se va entendiendo? Hacemos el H. Dice, existe un número racional X tal que 3 por X es igual a 5. ¿De quién estoy hablando yo? De un número racional que le llamaríamos X. Muy bien. ¿Y cuántas proposiciones tengo? Una. Una, ¿no es cierto? O sea que sería simple. P de X, ¿a qué va a ser igual? 3X igual a 5. Muy bien. ¿Y cómo me quedaría entonces? Existe un X que pertenece a los racionales tal que 3 por X es igual a 5. ¿Eso será verdadero o falso? Verdadero. Es verdadero porque dice existe un X, no dice que son todos. Entonces, al decir existe, quiere decir, ¿no es cierto?, de que en este caso sería verdadero. Si hubiera dicho todo, sería falso. ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a pasar al ejercicio L. Profe, antes que avance, quería consultarle en el punto E, ¿Sí? ¿cómo sabía que era R? En el R es E. igual a 4. Sí, ¿Qué me querías preguntar? sí, Perdón. sí, está P de, em,
P de X está Q de X y ¿cómo sabemos que es R de X? Porque mira, acá hay un conectivo lógico y acá hay otro. Al haber dos conectivos lógicos, acá hay una proposición, dos proposición y tres. Bien, ¿y por qué ponemos la R y no ponemos otra letra? Pone la letra que vos quieras. Yo puse porque P, Q y R, porque es el orden alfabético, pero si vos querés, podés poner M, N y S, no pasa nada. Ah, bien, era eso. Gracias. Vos pones la letra que vos quieras. Nada más que siempre acordate que es M de X, R de X, S de X, porque estás indicando de qué variable o de quién es tu sujeto, que en este caso es X, que es lo que vos definiste primero. De ahí usa lo que vos quieras. ¿Está bien? Ah, sí, quedó claro. Yo Gracias. siempre uso P, Q y R ya porque en la vejez, viste, es como que uno ya se acostumbra. ¿Estamos? Pasamos al L. Porque todos estos son iguales, por eso los salteo. Dice el L, existen números reales tal que su cuadrado es mayor que 0. ¿De quién estoy hablando yo? De los reales. Exacto, de X, dos puntos, son Pertenece. números reales. Entonces, P de X, ¿qué me va a decir? Que X al cuadrado es mayor que 0. ¿Cómo me quedaría entonces? Existe un X que pertenece a los reales, tal que P de X. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Qué me dicen? Verdadero. Es verdadero porque dice existen números reales tal que su cuadrado es mayor que 0. Si hubiera dicho todos, sería falso. ¿Por qué? Porque el 0 al cuadrado no es mayor que 0. ¿Sí? Después cualquier otro número sí sería verdadero. Ahora presten atención en este M que es un poco distinto a todo lo que vinimos viendo. Dice, algunos ejercicios de los trabajos prácticos son difíciles de resolver. Sin embargo, todos los estudiantes intentan resolverlos. ¿Qué les parece? ¿De quién estoy hablando yo? De los trabajos De prácticos. los ejercicios. Los ejercicios. De los ejercicios de los trabajos prácticos. Pero yo estoy hablando de alguien más. De los estudiantes. Y de los estudiantes. O sea que yo acá tengo dos sujetos. Por un lado, los ejercicios y por el otro lado, los estudiantes. ¿Se entiende? Porque yo estoy hablando de que los ejercicios de los prácticos son difíciles y también estoy hablando de esos estudiantes que intentan resolverlos. ¿Se ve? Entonces Claro, yo voy a sí, la definir respuesta. un X, que sería ejercicios, y un Y, o la letra que ustedes les quieran poner, que serían los estudiantes. ¿Estamos? ¿Cuántas proposiciones tengo yo? Dos. Sí, dos, muy bien, porque acá tengo el conectivo, sin embargo, que es la conjunción, o sea, es el I. Entonces, una sería P de X, que serían los ejercicios, o lo que es lo mismo, X, son difíciles de resolver. Y el otro, que sería Y, los estudiantes intentan, o R de Y, los estudiantes intentan resolverlos. Cuando lo escribimos con símbolos, me va a quedar entonces, existe un X, P de X, y para todo I, porque dice, ve, todos los estudiantes, R de I. Lo destapo para que lo vean. ¿Se entiende? Lo volvamos a repasar. Ahora ya para que lo miren. Algunos ejercicios de los trabajos prácticos son difíciles de resolver, ¿sí? Sin embargo, todos los estudiantes intentan resolverlos. Decíamos entonces que hablábamos de los ejercicios de los trabajos prácticos y hablábamos de los estudiantes. A uno le llamamos X y al otro le llamamos Y para mostrar que son dos sujetos distintos. ¿Se entiende?
Decíamos que teníamos un conectivo, que era el sin embargo, por cuanto teníamos dos proposiciones. Una que sería P de X, los trabajos prácticos son difíciles de resolver, o sea, los ejercicios de los trabajos prácticos son difíciles de resolver. Como ya definimos a X como ejercicio, ponemos X ahí. Si igual no queremos poner X, podemos hacer como acá, los estudiantes intentan resolverlo y si no ponen Y, o sea por Y, intentan resolver. Ah, esto, perdón, es R de Y. Esto es R de Y, no es R de X, ¿sí? Porque ¿de quién estoy hablando yo? De Y, que son los estudiantes. Entonces acá sería R de Y. Corríjanlo, ¿está? Entonces, ¿cómo me quedaría? Existe un X tal que P de X y para todo Y, porque acá dice todos los estudiantes, R de Y. ¿Está bien? ¿Eso será verdadero o falso? Y no sabemos, ¿no es cierto? Los ejercicios no son tan difíciles, pero bueno, no sé qué opinan ustedes. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Seguro? Ese es el ejercicio más complicado. O sea, siempre cuando tengan una oración así, fíjense quiénes son los sujetos, primero que nada. Si los sujetos son distintos, acuérdense de definirlos como P de X y R de Y. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que está dentro del paréntesis es lo que me indica cuál es la variable. Acá acuérdense de corregir y poner Y. Y después cuando lo escribimos ya es fácil, ¿no es cierto? Es P de X y R de Y. ¿Estamos? ¿Sí o no? Si está claro, Sí, profe. pasamos al cuarto, porque después los otros ejercicios lo van a ir completando con los otros profesores también, ¿sí? Pero para que ustedes también trabajen solitos y vean si realmente han entendido. El ejercicio 4 dice, escribe lo pedido en cada caso. Y nos piden antecedente y consecuente. Cuando yo hablo de antecedente y consecuente, ¿de qué tipo de operación estoy hablando? ¿De implicación? Implicación. De una implicación, muy bien. La implicación es la que me muestra a mí cuál es el antecedente y cuál es el consecuente. Si yo digo P implica Q, ¿quién sería el antecedente? P. P, y el consecuente sería Q. Q. Y como la palabra lo dice, Q es la consecuencia de P. Por ejemplo, si yo digo, si llueve, voy al cine. ¿Quién sería mi antecedente? Si llueve. Bien, porque al llover yo voy a ir al cine. Esa es mi consecuencia. Si no llueve, no voy a ir. ¿Está claro? Entonces siempre vamos a ir mirando eso. ¿Quién es la consecuencia y quién es el que origina esa situación para marcar antecedente y consecuencia? ¿Estamos? Entonces acá en el caso del ejercicio 4 nos dicen, escribe lo pedido en cada caso. Dice que marquemos el antecedente en la oración que nosotros estamos por leer. ¿Me sigue? Entonces dice, si el valor de verdad de una disyunción es falso, significa que ambas proposiciones simples que la componen son falsas. ¿Quién será el antecedente? ¿Qué les parece? El valor de la verdad de una disyunción. Perfecto. Este sí, generalmente, como les decía la profesora, me indica quién va a ser el antecedente. Pero de todas formas, supongamos que no estuviera el sí, nosotros decimos, el valor de verdad de una disyunción es falso. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Quiere decir que las proposiciones simples que la componen son falsas. O sea que mi antecedente sería el valor de verdad como ustedes me estaban diciendo.
¿Estamos? Y ahí lo destapamos. Entonces, antecedente, el valor de verdad de una disyunción es falso. ¿Estamos? ¿Se entienden todos? Sí. Sí. Ahora Sí, dice profe. que marquemos el consecuente de esta oración. Dice, para todos los números reales, cumple que si un número es negativo, el cuadrado... Chicos, apaguen porque si no hace eco. Entonces, para todos los números, apáguenlo porque si no hace eco y no van a poder escuchar. Solo préndanlo cuando quieran preguntar o para contestar lo que yo les voy a preguntar. Entonces dice, para todos los números reales se cumple que si un número es negativo, el cuadrado del número es positivo. ¿Cuál sería el consecuente? ¿Qué les parece? Para todos los números reales se cumple que si un número es negativo, el cuadrado del número es positivo. ¿Quién será el consecuente? Positivo. El cuadrado del número es positivo. Muy bien. Porque si el número es negativo, entonces, ¿qué me pasa? El cuadrado es positivo. Muy bien. Perfecto, chicos. Están de 10. Ahora a mí no se me va a despintar. Bueno. Ya se va a despintar. Se encaprichó ahora la... Bueno, pero eso era la respuesta, ya la tiene. ¿Sí? Bueno, no se despide. Después dice, el antecedente y el consecuente de la siguiente oración. La huelga fue levantada, dado que hay solución al conflicto laboral. ¿Qué les parece? La huelga fue levantada, dado que hay solución al conflicto laboral. ¿Quién es el antecedente? Hay solución al conflicto. ¿Quién es el antecedente? La solución al conflicto. La solución al conflicto laboral. Bien, y perfecto. Como hay solución al conflicto laboral, la huelga fue levantada. ¿Están de acuerdo todos? Sí. Sí, profe. Bueno, no sé, se encaprichó la máquina ahora. El D dice, el antecedente y el consecuente en. Los clientes podrán ampliar sus créditos si las tasas de interés se mantienen fijas. ¿Quién será el antecedente? ¿Quién es el antecedente? Muy bien, muy bien. Si las tasas de interés se mantienen fijas, entonces los clientes van a poder ampliar sus créditos, que sería el consecuente. Perfecto. ¿Se entendió el tema ese? ¿Lo entendieron todos? Sí, profe. Bueno. Entonces ahora vamos a trabajar con el ejercicio 5. El ejercicio 5 también lo tengo tapado. ¿Por qué? Porque yo quiero que ustedes vean cómo se hace, ¿sí? Y no quiero que después entre todos digamos si es verdadero o es falso, que es lo único que tenemos que hacer. Dice el inciso 5A, el ejercicio 5A. Si el valor de verdad de la proposición P es verdadero, el valor de verdad de la proposición Q también es verdadero, y el valor de verdad de la proposición R es falso. Hallar el valor de verdad de las siguientes proposiciones compuestas. O sea, me dan el valor de cada una de las proposiciones simples y yo tengo que decir si es verdadera o falsa la proposición compuesta que ellos me están indicando. ¿Sí? Por ejemplo, les muestro. Me dan esta, no P y Q o R. ¿Está bien? Me dan esta proposición. Entonces, fíjense, yo tengo que decir si esta proposición que me están dando es verdadera o falsa. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Entonces yo tengo como dato
que el valor de verdad de P es verdadero. Entonces, ¿cuál será el de no P? Falso. Falso. Si P es verdadero, no P es falso. Y es la conjunción, ¿no es cierto? Y el valor de verdad de Q, ¿cuánto es? Verdadero. Ahí dice, verdadero, lo escribo. O el valor de R, que sería falso. ¿Sí? Entonces yo resuelvo esto que tengo en el paréntesis, entonces sería falso y verdadero. ¿Cómo es eso, falso y verdadero? ¿Es verdadero o falso? Falso. Es falso, porque la conjunción en el único caso que es verdadera es cuando las dos eran verdaderas. Entonces en este caso es falso. Falso o falso que teníamos, ¿cómo era? Falso. 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 Por cuanto esta proposición sería falsa. Bueno, se encaprichó la compu. ¿Se entiende? O sea, esto sería falso, ¿está bien? Esta proposición sería falsa. Entonces recapitulamos. Me dan el valor de cada una de las proposiciones simples y yo tengo que sacar el valor de la proposición compuesta. ¿Está bien? ¿Se entiende? Hagamos Sí. otro. Hagamos este. ¿Sí? Dice, este que es más largo. P y Q, sí y solo sí, P, O, Q y no R. Fíjense, P ¿cómo es? Verdadero. Verdadero. Q ¿cómo es? Verdadero. Entonces, P y Q ¿cómo va a ser? Verdadero. Verdadero. Bien. La otra sería, sí, solo sí, dice, ¿no? P, O, Q y no R. P sería ¿cómo? Verdadero. Verdadero. Q, verdadero. Verdadero. Y no R, verdadero. Verdadero. Verdadero y verdadero es verdadero. Entonces, verdadero, sí, solo sí, verdadero va a ser ¿cómo? Verdadero. O sea que toda esta proposición compuesta va a ser verdadera. ¿Se entendió? Profe, ¿Sí? ¿por qué Sí, no, profe. por qué no eres si es verdadero? No te escucho, ¿qué? ¿Por qué no eres verdadero? Porque No no R era. es verdadero porque fíjate en el enunciado. R es falso. Ellos en el planteo nos dicen que el valor de verdad de R es falso. Entonces, si yo niego R, ¿cómo me va a quedar? Verdadero. Ah, perfecto, gracias. Quedó ¿Se clarísimo. entiende? Pregunten, que yo estoy para eso, chicos, por favor, ¿no? Bueno, les dejo los otros de tarea para ustedes. Fíjense en el inciso B. Dice, ahora hacemos al revés. Dice, encuentra el valor de verdad de las proposiciones simples indicadas, conociendo el valor de verdad de la proposición compuesta dada. En cada caso dice, bueno, analiza si hay varias posibilidades. ¿Qué quiere decir? En el 5A me daban el valor de verdad de cada una de las simples y nosotros buscábamos el valor de verdad de la compuesta. Ahora me dan el valor de verdad de la compuesta y yo tengo que encontrar el valor de verdad de cada una de las simples. ¿Está bien? Entonces fíjense, dice el inciso I. Como P implica Q o P implica R es falso, hallar el valor de verdad de P, el valor de verdad de Q y el valor de verdad de R. ¿Cómo lo analizo? O sea, yo tengo que ahora ver cada una de estas simples. Fíjense, P implica Q o P implica R es falsa. Como acá yo tengo una disyunción, ¿qué me tiene que pasar para que sea falsa? Que esto sea como sea falso y esto también falso, porque falso o falso me va a dar falso. ¿Está bien? ¿Se entiende?
Y es lo Sí, que profe. pongo acá abajo, ¿ven? P implica Q Sí, tiene profe. que ser falsa y P implica R también tiene que ser falsa. Pero para que P implica Q sea falsa, ¿qué me tiene que pasar? Que el antecedente sea como Verdadero. y el consecuente Falso. falso. O sea que para que eso sea cierto, P tiene que ser verdadero y Q tiene que ser falso. Falso. Y Y R en también este tendría que caso, y en este caso exactamente, Exactamente también igual. me va a pasar igual. Para que sea falso, P tiene que P ser tiene que ser verdadero, que ya lo probamos verdadero en y la R práctica, tiene que ser falso. y R tiene Entonces, que si los ser dos son falso. falsos, son falsos. Entonces ya tenemos cuánto valen cada una de las proposiciones simples. Decimos que P es verdadera, que Q es falsa y R, ¿cómo era? falsa. Falsa también. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profe. Vamos a hacer otro, hagamos el 3, supongamos, salteemos uno. Dice, indica el valor de verdad que debe tener P y Q. Tenemos que decir cuánto vale esto, sabiendo que no P y Q implica R es falso. Si no P implica, no P y Q implica R es falso, ¿qué quiere decir? Que ¿cuánto vale no P y Q? No P y Q todo tendría que ser verdadero Verdadero. y R Muy falso. bien. Y R falso. Perfecto. Entonces, si no P y Q es verdadero, ¿cómo es P y Q? Falso. Falso. Eso es todo lo que tienen que hacer. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende cómo se hace? Los otros se profe. los dejo de tarea. Pasemos al 6, ¿sí? Y después volvemos de nuevo a la teoría para que sigamos para poder avanzar, ¿sí? Vamos despacito. En el 6 dice, siendo X un número entero, siendo X un número entero, y dadas las siguientes funciones proposicionales. Y me dicen, P de X, X igual a 3, M de X, X cuadrado menos 16 igual a 0, y me van dando cada uno de las funciones proposicionales, ¿está? Entonces dice, escribe traduciendo cada uno de los siguientes enunciados según las funciones proposicionales anteriormente definidas. Vamos al castellano, ¿sí? A mí me dan esta. Para todo X que pertenece a los reales, R de X implica P de X. Eso me dan. Y me dice que traduzca esos enunciados. ¿Pero en función de qué? En función de lo que me dieron acá arriba. Entonces yo voy a poner lo mismo para todo X que pertenece a los reales, pero en vez de escribir R de X voy a poner lo que vale R de X. X cuadrado más X menos 12 igual a 0. ¿Se ve? El implica queda como está y en vez de poner P de X pongo lo que vale P de X, que sería X igual a 3. ¿Estamos? ¿Qué les parece? Dice que nosotros tenemos que decir si es verdadero, o sea, hacer esto y después decir si esto es verdadero o falso. ¿Qué les parece? O sea, lo que yo hice fue volver a copiar, pero en vez de poner R de X, puse lo que vale R de X, ¿sí? Que sería X cuadrado más X menos 12 igual a 0. Y en vez de poner P de X, pongo X igual a 3. ¿Qué les parece? ¿Esto será verdadero o será falso? Les tiro un dato. Si yo resuelvo la cuadrática, me da como raíces el 3 y el menos 4. Es falso. Es falso, muy bien. ¿Por qué? Porque también podría valer menos 4. En el segundo caso, fíjense, en el caso de abajo es exactamente el mismo. Dice, existe un X que pertenece a los reales, pero acá me dice existe. Entonces, en este caso, ¿cómo va a ser? Verdadero. Es verdadero, muy bien, es verdadero porque dice existe, o sea que estaríamos con el mismo resultado,
pero estaríamos hablando de ese número únicamente. Acá, como decíamos todos, no es solamente el 3, también era el -4. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. A ver, hagamos otro. Veamos cuál yo ya marqué más o menos los que eran distintos. Por ejemplo, existe un X que pertenece a los, para todo X que pertenece a los reales, N de X implica S de X, ¿sí? Para todo X que pertenece a los reales, N de X implica S de X. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Existe un X que pertenece a los reales y en vez de escribir N de X, ¿qué escribíamos? Lo que decía acá, ¿no es cierto? X cuadrado menor o igual que 16. ¿Está bien? Ay, no me, en este. X cuadrado menor o igual que 16. Implica S de X. En vez de escribir S de X, ¿qué poníamos? X mayor o igual que 4. ¿Qué les parece? ¿Esto es verdadero o es falso? X cuadrado es menor o igual que 16, entonces quiere decir que X mayor o igual. Porque es verdadero. existen algunos. Perfecto. Entonces al decir X, acá se estaría cumpliendo la condición cuando X vale 4. Muy bien. ¿Se entiende? Y dice acá, determine si cada enunciado del punto anterior es verdadero o falso, que eso es lo que estábamos diciendo en este momento. ¿Se entendió? Sí, ¿Alguna profe. duda Sí, de profe. todo lo que vimos? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Nada? Bueno, entonces ahora van a ver de la teoría las leyes de De Morgan y presten mucha atención porque con esas leyes ya van a tener hecho el ejercicio 7 del práctico, que dice que, que hablen de la negación de la implicación, de la negación de la disyunción y de la negación de la conjunción. ¿Estamos? Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Estaba viendo si había algún otro ejercicio por ahí, para que ustedes también, por ejemplo, a ver, veamos un hito más. Yo voy buscando los distintos. ¿Ven? Dice, para todo X que pertenece a los reales, R de X y P de X. ¿Sí? ¿Cómo me quedaría acá? A ver, háganlo ustedes solitos. Reemplazábamos, ¿sí? En vez de poner R de X, poníamos lo que valía R de X. Y después poníamos lo que valía P de X. ¿Eso sería verdadero o falso? Falso. Falso. Eso sería falso, porque es una cuadrática y también, ¿no es cierto?, cuando tiene dos valores, ¿sí? Se verificaría para dos y en este caso estaría hablando de uno solo. Fíjense, en el caso de abajo es exactamente lo mismo, nada más que al decir existe, ya me está diciendo que es como Verdadero. verdadero. Muy bien. Si quieren, volvamos a hacer un repasito para que de ahí vayan a la teoría, ¿sí? Entonces, en el punto 2, del práctico teníamos que decir si era proposición, forma proposicional, todo eso. ¿Tenían alguna duda? Me dijeron que no. En el punto 3, ¿qué teníamos que hacer? Es identificar el sujeto, escribir la proposición y después, ¿no es cierto?, escribirla en forma, ¿no es cierto?, en el lenguaje lógico. Y ahí decíamos si era verdadero o falso, ¿sí? Teniendo en cuenta siempre el sujeto. El más importante de todos esos ejercicios era el que hablábamos cuando teníamos dos sujetos.
En este caso, ¿se acuerdan? Teníamos que identificarlo de acuerdo a los cuantificadores, a los conectivos. Entonces teníamos un sujeto y otro sujeto. Recordemos que definíamos una proposición en función de un sujeto y la otra en función del otro. Acuérdense que acá era I, ¿sí? Y a continuación poníamos los cuantificadores. Nunca usábamos los cuantificadores cuando teníamos que escribir la proposición o la forma proposicional. ¿Se acuerdan? En el ejercicio 4, siempre teniendo en cuenta quién era el antecedente y quién era el consecuente. O sea, quién era consecuencia de quién. O sea, quién era la causa y cuál era la consecuencia. En función de eso, veíamos quién era el antecedente y quién era el consecuente. Acuérdense que eso iba únicamente cuando hablamos de implicación. Si hablamos de conjunción, ¿hay antecedente y consecuente? No, profe. No, solamente cuando hablamos de implicación. Muy bien. En el ejercicio 5, recordemos, ¿qué hacíamos? Nos daban el valor de verdad de las proposiciones simples y nosotros teníamos que encontrar el valor de verdad en función de eso de las proposiciones compuestas. ¿Sí? Y en el caso del inciso B era al revés. Me daban la compuesta y yo lo hacía encontraba el valor de las proposiciones simples. Hoy cuando estaba dando clase presencial me preguntaron si este ejercicio también lo podían hacer por tablas de verdad. ¿Qué les parece? ¿Lo podemos hacer? Sí, si lo ordenamos. Perfecto. Sí. Este ejercicio se puede hacer con tablas de verdad, porque yo tengo acá la proposición compuesta y me va a dar, ¿no es cierto?, en el cuadro, cuáles serían mis proposiciones simples, el valor de verdad. Entonces yo les digo, ¿por qué no practican y hacen la tabla de verdad también en todos estos ejercicios como para que practiquen lo que les enseñó la profesora? ¿Les parece? Y acá, bueno, lo que hacíamos era reemplazar, ¿sí? El ejercicio 7, que es el que viene después, lo van a sacar ahora la profesora, no sé si hay tiempo, no sé qué hora es, va a dar Sí, la aquí, teoría. doy las leyes de Morgan para que puedan mañana hacer este ejercicio y puedan avanzar un poquito con la clase de mañana jueves. Perfecto, o sea, ahí van a poder ver el ejercicio 7 y el ejercicio 8 con la clase de mañana jueves. O sea, nosotros el lunes vamos a volar porque ustedes ya lo van a saber hacer. ¿Estamos? Bueno, ahí Un los dejo ratito con la profesora. vamos a empezar. Bueno, ¿se acuerdan que en la teoría habíamos quedado? Es muy poquito lo que tengo que dar, las leyes de Morgan, pero va a servir para... habíamos terminado de dar las distintas leyes y acá me quedaban las leyes de Morgan. Las leyes de Morgan básicamente son las leyes de la negación de las operaciones lógicas. ¿Qué nos dicen estas leyes? Tenemos la negación de una conjunción, la negación de una disyunción, cómo es la negación de una implicación y cómo es la negación de una doble implicación. Simplemente eso. Esto también lo tienen que saber. ¿Cómo se niega una conjunción? La negación de una conjunción es equivalente a la disyunción de las dos proposiciones negadas. O sea, no P y Q es equivalente a decir no P o no Q. O sea, esto lo tienen que saber. O sea, no es que lo van a tener que, desgraciadamente se lo van a tener que aprender a decir como la tabla del 2. No P y Q es equivalente a decir no P o no Q. La negación de una disyunción, es equivalente a la conjunción de las dos proposiciones negadas. O sea, no P o Q es equivalente a decir no P y no Q. ¿Estamos? O sea que se convierte, pasa de una disyunción a una conjunción y negadas ambas proposiciones. La negación de una implicación
Si yo tengo no, P implica Q, es equivalente a decir P y no Q. O sea, a eso es igual la negación de una implicación. Lo tienen que saber de memoria. La negación de P implica Q es equivalente a P y no Q. La negación de una doble implicación son, si yo tengo la negación de P sí, solo sí Q, es equivalente a decir, no P la primera, sí, solo sí Q, implica P sí, solo sí, no Q. O sea, primero está el no en el antecedente y después el no en el consecuente. Esto lo tienen que saber. Y otra equivalencia de una implicación es esta. P implica Q es equivalente a decir no P o Q. ¿Sí? Esta también lo tienen que ver. Es equivalente a la disyunción entre la negación del antecedente y el consecuente. Entonces, no P o Q. Esto, nada más, estas son las leyes, otras leyes. Las leyes de Morgan hablan de leyes de negación, de las 4 operaciones fundamentales. Las otras leyes hablaban de la distributiva, la asociativa, la conmutativa, idempotencia e involución. ¿Sí? Junto con las leyes de Morgan, sirven para demostrar utilizando leyes lógicas. Muchas veces les van a pedir, muchas veces va a ocurrir que les pidan demostrar una expresión. Y la demostrar la pueden hacer mediante la tabla de verdad, que a todo el mundo le encanta hacerlo por tabla de verdad. Es correcto, salvo que específicamente, que es lo que muchas veces se ha pedido, es demostrar aplicando las leyes lógicas. Les voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir, creo que tenía acá un ejemplo de leyes lógicas. Para de verdad ya vimos. Estas son operaciones lógicas que ya vimos. Vimos esta. Esta. Veamos este ejemplito. Ejemplos para aplicar demostraciones con leyes lógicas. Con las leyes que les acabo de decir. Supongamos que me digan, demuestre que esto es equivalente a esto. Esto es igual a esto. Una de las formas es utilizando tabla de verdad. Ustedes para la clase que viene la traen hecha esta con tabla de verdad. Ahora les voy a explicar cómo hacerlo aplicando las leyes que acabamos de ver. P implica Q, sí y solo sí, no P o Q. O sea, ustedes tienen que demostrar que esto es equivalente a esto otro. Vamos a trabajar siempre con el primer término. P implica Q, P implica Q, P implica Q, P implica Q. Vamos a hacerle transformaciones al primer término para llegar al segundo, hasta llegar al segundo. Fíjense. P implica Q. La primera transformación que le voy a hacer al primer miembro, porque fíjense que al final vamos a llegar a demostrar que esto es igual al segundo miembro. ¿Está bien? La primera transformación que le vamos a hacer es aplicar la ley de involución. ¿Qué decía involución? No P era equivalente a P. Si yo niego 2 veces, es equivalente a poner P. Bueno, ¿qué es lo que hice? Negué esto 2 veces. No, P implica Q. Nada más que lo puse entre corchetes y entre paréntesis. Negué 2 veces, P implica Q. Porque como no puedo hacer ninguna operación, lo que generalmente se utiliza, una herramienta importante, es la ley de involución. La niego 2 veces. No P es equivalente a poner P implica Q. Sigo acá, pongo comillas, pongo lo mismo porque sigo trabajando, y desarrollo lo que tengo acá. ¿Qué me quedó acá? Fíjense, adentro del corchete. Primero, ¿qué me quedó? No P implica Q. Esta es la negación de una implicación. Por ley de Morgan, ¿sí? La ley de Morgan que acabamos de ver, que les acabo de dar, la negación de una implicación es equivalente a poner P y no Q. ¿Se acuerdan? La negación de P implica Q es equivalente a poner P y no Q, por ley de Morgan. Negación de una implicación, ley de Morgan. ¿Está bien? ¿Qué me quedó acá ahora? Fíjense, ya una vez solucionado esto, o resuelto aplicada la ley esta ley de la negación, ¿qué me quedó?
la negación de una conjunción. No PI, no Q. Aplico de nuevo la ley de Morgan y me queda la negación de una conjunción era equivalente a ¿qué? ¿Se acuerdan? No P y Q era equivalente a no P o no Q, pero en este caso, no P, esto se convierte en no, pero acá tenemos no Q, entonces va a ser no Q. ¿Me van siguiendo? Por ley de Morgan, negación de una conjunción. ¿Y acá qué me quedó? No PI, no Q. ¿Esto qué es? La negación de una negación. Exactamente, que se llamaba involución. Involución. Entonces, esto es lo mismo que no P o Q, No que era Q. lo que yo quería demostrar. Acá lo demostré utilizando las leyes que les acabo de explicar. ¿Se entendió? ¿Para qué sirve? Sí, profe. ¿Sí? Profe, este ejercicio es tipo de parcial. Y de práctico. Pero tienen para practicar. Sí. Todos pueden ser ejercicio parcial. Yo no les quiero, o sea, nosotros nos sorprendemos con ustedes cuando vemos el parcial, no lo armamos. Pero todo lo que se da puede estar en el parcial. No hay algo que yo les pueda decir, no, esto no. No me animo a decirles porque después me van a retar cuando les aparezca. Sí, después van a decir, la profesora ha dicho que no. Bueno, y después acá, bueno, hay otro ejercicio. Este ejercicio está en la cartilla de teoría. Es más largo, aplicando exactamente lo mismo. Si quieren lo vemos la clase que viene, pues ya por la hora que es, se me va a dormir medio largo, está aclarado cada uno de los pasos, pero lo tienen como ejemplo para dar. Para otro ejemplito más, de partiendo de esta primera parte, llegamos a la segunda. ¿Sí? Lo podemos ver la clase que viene, y si no lo ven, de la cartilla de teoría. Profe, ¿usted la cartilla de teoría no la va a subir a la plataforma? No, la cartilla no está en la plataforma. No. ¿Sí? Bueno. Así que bueno. Hay que preguntar en la fotocopiadora si es que está. Hola, profe, Sí, no. yo fui hoy a la fotocopiadora y sí está la cartilla, tanto teórica como práctica. Listo. Perfecto. Bueno, ¿cuánto sale ya que nos podés dar nos podés dar ese dato? Creo que ambas me salieron 1200, si no me equivoco. Ajá, bien. Como para que sepan los chicos más o menos. La teórica Sí, solo no se cuesta puede las dos 800 juntas. pesos. ¿Cómo? ¿Perdón? Que la cartilla teórica cuesta 800 pesos. 800 pesos la cartilla teórica. Y ahí Perfecto. está todo, porque nos basamos en la cartilla de teoría para darla, así que la clase. Está Y, absolutamente. profe, Sí. ¿las clases quedan grabadas? Sí, se están grabando. ¿En dónde las puedo encontrar? Yo creo que están en la plataforma. Y me habían dicho que estaban en YouTube también. Igual, si no es esta clase, hay 3 comisiones que se están grabando, las virtuales, y están todas, pueden escuchar esta o pueden escuchar cualquier otra. Bien. Acá preguntan, profe, ¿siempre vamos a tener que aplicar involución? Primero, no necesariamente, porque si ya te dan para demostrar una negación, ya directamente empezás a negar o alguna operación. Pero cuando no tenés ninguna operación para hacer, siempre empezar con involución. ¿Está bien? Sí. Bueno, chicos, la clase que viene terminamos este práctico. Pero mañana, en el horario de 7, también de 19 a 21, creo que es, mañana jueves, vuelven a tener clase, ¿no? Ya con otros profesores, que lo que van a hacer es reforzar la parte práctica, y ahí pueden sacarse todas las dudas. Por eso lo que les aconsejamos es que traten de ver para mañana lo que se dio hasta ahora sobre todos los prácticos,
para las dudas, las pueden tener que ir pueden ir ya evacuando las dudas que tengan y dejando el práctico completo. Acá preguntan si son presenciales. No, los cuestionarios te van a decir el día que lo suben en la plataforma y ese día tenés que ir a la facultad a rendirlo. Profe, el examen de mayo es presencial. El examen de mayo, todos los exámenes ya son presenciales. No hay ninguno que se haga virtual. En mayo tienen que rendir el parcial y creo que lo que me estás preguntando es por el examen final. Son todos presenciales. Todo es presencial. Ya no hay más exámenes virtuales. Hasta los cuestionarios en la plataforma, los cuestionarios evaluativos, que se desarrollan después de cada práctico, y ponen la fecha, el día y la hora, lo tienen que rendir en la facultad en el aula virtual. Profe, ¿Sí? pregunto a los chicos por WhatsApp, lo que están viendo la clase por YouTube, si le toman asistencia. Cosa es que esa es una duda que tengo, yo creo, no sé por la gran cantidad cómo será, les puedo responder la semana que viene, o bien mañana les digo a los profesores que les den una respuesta. Tengo mis dudas con respecto a YouTube. Sí sé que cuando ustedes entran al link por Zoom, sí está tomándoles asistencia. Sí, yo tampoco sé. Ah, ok, gracias. El tema es que ustedes puedan acceder, el tema es que uno tiene que llevar el control y que hacer, porque suponete, vos escuchás la clase esta noche a las 3 de la mañana, no queda, o sea, la clase es de 7 a 9, que quede grabada y le sirva de repaso, bueno, pero la clase para el cómputo de la asistencia es en este horario. Si no, tienen una variedad de horarios enormes que ustedes pueden buscar la que quieran, presencial o virtual. Quería saber si puedo cambiarme de la comisión 9 a la comisión 7. Sí, se pueden cambiar de comisión, no hay ningún problema, se cambian. El tema es que para cambiarse tienen que mandar un mail al correo de la facultad, que se los puse cuando empezamos la clase en el chat, solicitando el cambio, porque si no van a aparecer como ausentes acá, y van a empezar a ir a la otra o al revés. Así que lo importante es que manden el mail y les contesten que ya fue registrado el cambio, porque le están computando la existencia en la comisión donde están inscritos. Bueno. Profe, un compañero dice cómo hacer para matricularse en la plataforma Moodle. No lo deja, pero manden un mail a todos los problemas que tengan de inscripción que no aparecen en la Moodle o en el SIU o en lo que fuera, con mail. Manden el mail. El mail al correo de la tarde. Todo eso se está viendo. ¿Sí? Bueno, chicos, deseo que pasen unas muy buenas noches y buen fin de semana y nos vemos el lunes. sí, el mail es, a ver, están pidiendo el mail, ya te digo el mail, no quiero equivocarme. El mail es mate1, el número 1, @eco.unsa.edu.ar. Ahí está, ahí te lo subieron, mate1 @eco.unsa, no, falta.unsa.edu.ar. Está mal ahí. mate1 @eco.unsa.edu.ar. Listo. Mañana tienen clase, pero no van a tener con nosotros, sino con el otro grupo que da el apoyo con la práctica, que no sé yo. Bueno, buenas ¿Con el noches, mismo link, chicos. profe?
Con ¿Cómo? el mismo link. Con el mismo link de comisión entran mañana.